Bueno, pues iniciemos esta transmisión. Buenos días a todos. Yo sé que estamos iniciando la mañana. Muchos de ustedes seguramente van a su trabajo, muchos de ustedes ya están en él o están en su casa. Bueno, en donde quieran que se encuentren, bienvenidos. Espero que este espacio sea de su interés y sobre todo que podamos abordar temas que les ayuden a realizar su trabajo con mayor competencia y más profesionalismo. El día de hoy hablemos de la responsabilidad civil y los casos en que se aplican. Por principio de cuentas, hablemos qué debemos entender por responsabilidad civil. Y de una manera muy coloquial vamos a decir que es esa obligación que tiene una persona de reparar el daño cuando éste ha sido ocasionado. Es decir, si tú eh, produjiste un daño, tienes la obligación de repararlo. Es una norma, un deber de diligencia, es una situación que en muchos ordenamientos jurídicos se encuentra como base de responsabilidad. Es decir, el deber jurídico que tiene una persona de reparar el daño cuando éste lo ha cometido independientemente de una situación de que yo no quise realizarlo. Y yo siempre les he comentado, vivimos en una sociedad de riesgo. Nosotros estamos expuestos al daño, pero también no estamos exentos de dañar a alguien. Por ejemplo, si eres empresa, los deberes de diligencia que se te obligan a tener es proveer a los trabajadores de insumos necesarios para que ellos puedan trabajar sin ningún riesgo, capacitarlos, adiestrarlos en los temas que te dediques. Si eres director de escuela, bueno, optimizar los recursos necesarios para que los estudiantes no corran riesgos. Si eres conductor de tu vehículo, los deberes de diligencia, como por ejemplo atender a las medidas que establece el reglamento. Si eres profesional, actuar con diligencia de acuerdo a los protocolos, guías médicas, lex artis para el desempeño de tu profesión. En fin, la manera en cómo la responsabilidad opera, responsabilidad civil opera, es precisamente por esos deberes de diligencia que debes de acatar. Siendo tu empresa, trabajador, director, socio, profesionista, en cualquier ámbito del área en que tú te desempeñes, incluso ama de casa o padre de familia, debes de tener esos deberes de diligencia para evitar causar daños. Pero si los causas, aún así, tienes la obligación de repararlos. En eso se sustenta la base de lo que hoy llamamos responsabilidad civil. Y es que muchos amigos, colegas, cuando yo les digo, bueno, es que yo me dedico a la responsabilidad civil, en un principio me dicen, ¿y qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué casos se llevan? Y ustedes se van a dar cuenta ahorita a lo largo de esta charla que existen muchos casos en los cuales puede encuadrar la responsabilidad civil y a veces no lo sabemos. Y bueno, la intención del día de hoy es precisamente hablar de la responsabilidad civil, sus elementos y los casos en que se aplica. Entonces, basándonos en que tenemos esa premisa de que la responsabilidad civil descansa en ese axioma tan antiguo que dice no dañar a nadie, tiene la consecuencia de que si lo haces, tienes que reparar el daño, independientemente si hubo o no culpa, porque esta es una situación muy importante. La única una de las eximentes de responsabilidad es precisamente que ese daño se haya producido por culpa de la víctima. Es decir, la culpa generó su propio daño y entonces ahí va a haber la liberación de la responsabilidad. Entonces, cuando tú realizas una acción y causas un daño, tienes obligación de repararlo, a menos que se demuestre que hubo negligencia inexcusable de la víctima. Esa es la norma, esa es la regla general de la responsabilidad civil. Ahora bien,
La responsabilidad civil no solamente se genera por esa falta de diligencia o de deber de cuidado, sino obedece también a otra arista, que es la que nace de relaciones contractuales. Es decir, tenemos dos caminos en la responsabilidad civil. Uno, que nace de los pactos, cuando ese pacto es incumplido por alguna de las partes, genera responsabilidad civil contractual. Y cuando nace de esa falta de diligencia o de deber de cuidado de una persona, genera responsabilidad extracontractual. Entonces, vean ustedes que tenemos dos caminos en donde se sitúa la responsabilidad civil, la derivada de los contratos, ejemplo, un arrendador con un arrendatario en el cual el arrendatario deja de cumplir en el pago de las rentas. Entonces, el incumplimiento a esa obligación va a generar responsabilidad civil contractual. ¿Y cómo se va a definir el pago de daños y perjuicios que causa ese incumplimiento de la obligación? De acuerdo a las cláusulas que ellos mismos pactaron en su contrato. Y puede ser sujeto de una demanda en donde se determine el incumplimiento del contrato, la resolución del contrato, las penas convencionales, las sanciones que ellos hayan querido y determinado en sus cláusulas. Lo que no pasa en la responsabilidad extracontractual, porque si se genera responsabilidad extracontractual, es decir, que se faltó a un deber de cuidado, a un deber de diligencia, etcétera, entonces esa responsabilidad no estaba dentro de un pacto. Esa responsabilidad nos la otorga la ley y dice, tú tienes el derecho de reclamar una indemnización porque te causaron un daño bajo este esquema de responsabilidad extracontractual. Entonces, vamos a definir que la responsabilidad civil tiene dos ejes. La primera, que es la contractual, derivado de los pactos y convenciones, y si se incumple, se va a sujetar a lo que las partes pactaron, a esas consecuencias, a esas penas convencionales. Y la responsabilidad extracontractual, que es la que se debe a esa falta de diligencia o deber de cuidado, bueno, la vamos a poder reclamar bajo esa óptica de la responsabilidad extracontractual mediante el pago de daños que se me fueron ocasionados con motivo de esa falta de diligencia. Bueno, aterrizando estos dos conceptos, vamos a hablar ahorita, en breves momentos, sobre los elementos de la responsabilidad civil y qué elementos de esta responsabilidad civil se deben de acatar para que nazca la obligación de reparar el daño. La responsabilidad civil, su fin último es la reparación. Pensémoslo así. Una persona que es víctima de responsabilidad civil, sí o sí debe de ser indemnizada, siempre y cuando se colmen los elementos de la responsabilidad civil. Ah, maestra, pero ¿cuáles son esos elementos de la responsabilidad civil? ¿Qué es lo que yo como abogado o como persona debo de saber para poder determinar si mi daño es de esos daños que se consideran resarcibles? Es decir, que la ley me tutela y me otorga ese derecho para ir a un tribunal y pedir y reclamar una indemnización por este concepto. Bueno, primero que nada, para que exista responsabilidad civil, es necesario que exista un daño. ¿Por qué? Porque si el fin último de la responsabilidad civil es la reparación, si no existe daño, no hay que reparar. ¿Estamos de acuerdo? Si no existe daño, no hay posibilidad de reparar. A lo mejor puede existir un hecho ilícito, una conducta ilícita, pero si no hay daño, no hay posibilidad de pedir responsabilidad civil. Ese es uno de los principales elementos de la responsabilidad civil. Segundo, que exista un hecho ilícito.
Y vamos a hablar de hecho ilícito no relacionándolo propiamente con un delito, porque sabemos que en el tema penal tenemos un catálogo de delitos en donde la conducta se debe de encuadrar a ese tipo para entonces determinar la responsabilidad penal. En el caso de la responsabilidad civil esto no ocurre porque no tenemos un catálogo como tal para determinar si esta conducta es sujeta de responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil es atípica, es decir, no hay un catálogo establecido para decir el hecho de que yo vaya conduciendo y pasa el semáforo es responsabilidad civil, o el hecho de que un médico realice de manera inapropiada una cirugía es responsabilidad civil porque se debe a deberes de diligencia. Y hay N cantidad de casos que pueden encuadrar en responsabilidad civil y ahorita vamos a poner ejemplos. Entonces, no tenemos en la responsabilidad civil un catálogo, por eso se atiende a deberes de diligencia. Lo que yo como una persona normal, una persona, dice la Corte, la previsión que pueda tener como un padre de familia, ¿no? Ese deber de diligencia en el tema de no causar el daño, de realizar las gestiones necesarias para que el daño no se produzca. Pero si se produce, la responsabilidad entra como mecanismo para salvaguardar los intereses de la parte afectada y para ese juicio de reproche en el cual se imputa responsabilidad a esta persona causante del daño y la correspondiente sanción, que muchas veces puede ser la compensación económica o la restitución de la cosa cuando esto sea posible en el tema de la reparación. Entonces, los elementos de la responsabilidad civil se van a situar en el daño, en la conducta, igual, si esta conducta que tiene que representar un hecho ilícito no se configura, entonces no hay manera de pedir reparación. ¿Y qué tenemos que entender por hecho ilícito? Es cualquier contravención a la norma. Así lo dice el código, que es un hecho ilícito diferente a la situación penal. Un hecho ilícito es aquella situación que va contraria a la norma o a las buenas costumbres. Luego entonces tenemos ya dos elementos, que exista un daño y el segundo, que el hecho ilícito se configure, es decir, esa contravención a la norma. ¿Y cuál puede ser esa contravención? El que no se adoptan los deberes de diligencia. Es decir, si el reglamento de tránsito me dice que en determinadas zonas no puedo ir a más de 20 kilómetros por hora, pensemos en zonas escolares, y yo voy a 50 kilómetros por hora, estoy contraviniendo ese dispositivo legal. Y entonces, si causo un daño, tengo la obligación de repararlo. Entonces vean ustedes cómo la conducta de la persona juega un papel importante cuando contraviene disposiciones, ya sea de orden público, de interés general para las personas y por el cual yo debí haber adoptado. Por ejemplo, también en una cirugía, si hay protocolos para suministro de anestesia y yo no sigo ese protocolo y yo soy médico, ese deber de diligencia que me obliga la norma a adoptar y no lo realizo, y si esto genera un daño, va a causar que yo sea obligado a responder del daño que haya generado. Bien, el segundo elemento que es la conducta, que puede ser por falta de diligencia o a lo mejor por una situación externa, el obligado está relacionado para poder dirigir o bien para los efectos de la responsabilidad civil debe haber un nexo de causalidad entre lo que es la conducta que le es atribuible y el daño. Entonces ya vamos con el tercer elemento,
que exista un nexo de causalidad para que se le pueda atribuir responsabilidad a una persona. Es decir, que el daño sea consecuencia directa de esa conducta que se atribuye como ilícita. Entonces, vean ustedes cómo este sistema de responsabilidad civil eh, juega un papel súper importante para los efectos de que puedan reclamar. Es decir, tres elementos que han sido por mucho tiempo el tema de discusión con varios tratadistas respecto a si son o no suficientes para determinar responsabilidad civil. Bueno, en otros países se ha armonizado, se ha determinado que sí. El hecho dañoso, en este caso el daño ocasionado, la conducta de la persona y ese nexo de causalidad. Si no tenemos alguno de estos tres elementos, no existe responsabilidad civil. Es decir, si no existe nexo de causalidad, el caso, el caso típico, ¿no? Que una persona acá tiene un accidente y la ambulancia va, lo recoge y en el trayecto de la ambulancia que va hacia el hospital, esta ambulancia choca porque va muy rápido, etcétera, y la persona a la cual se le iba a atender fallece. El nexo de causalidad entre el primer evento y el deceso de la persona se rompe porque intervino otra situación que dio lugar al fallecimiento. Entonces, ese elemento del nexo de causalidad es muy importante atender para los efectos de ver a quién le vamos a atribuir esa responsabilidad o quién puede quedar exonerado de responder de ese daño. Si bien hubo un daño primigenio, pero el deceso como tal no le es atribuible a esa primera ocasión, a ese primer evento. ¿Por qué? Porque intervino un segundo evento en el cual dio desenlace o fue causa directa del deceso de esta persona. Entonces, vean ustedes, si nosotros analizamos los elementos de la responsabilidad civil, bueno, vamos a ver que no solamente es determinar alguien causó un daño y este daño lo tiene que responder. No. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar cada uno de los elementos que dan lugar a la responsabilidad civil. Y precisamente en la maestría que nosotros estamos impulsando por medio de INDECAG, les vamos a enseñar cómo identificar esos elementos y sobre todo en qué casos aplica o no la responsabilidad civil, en qué casos se da la ruptura del nexo causal, en qué casos un daño sobre todo es resarcible o no. Este tema de si un daño es resarcible o no es un tema sasazo, que déjenme decirles que dentro de toda mi experiencia profesional ya en el tema de derecho de daños, me he dado cuenta que los daños que hoy enfrenta la sociedad no son los mismos daños de hace 20 años. Yo tengo 20 años litigando siempre responsabilidad civil y derecho de daños y hoy nos enfrentamos con otros daños. ¿Y por qué? Porque la sociedad va evolucionando, va cambiando y el derecho de daños, estos últimos 10 años, por ejemplo, ha tenido una evolución bastante fuerte, sobre todo en la doctrina jurisprudencial. Y cuando les digo que los daños de hoy en día no son los mismos que hace 20 años, se los digo como con conocimiento de causa, porque nosotros en los tribunales, el despacho que yo represento, litigábamos asuntos de hechos de tránsito, litigábamos asuntos de mala praxis médica de manera preponderante, que era lo más común que se veía en responsabilidad civil. Conforme pasaron los años, hoy en día tratamos asuntos de, de daños relacionados con el acoso laboral. Ustedes ya habrán tenido conocimiento de esta figura
manejada como mobbing, de los daños por bullying, el acoso estudiantil, el acoso digital en medios de comunicación y redes sociales, por ejemplo, eh, los daños producidos por artículos defectuosos, derechos del consumidor, los daños por violencia intrafamiliar que antes no eran denunciados, hoy en día ya en los tribunales más casos de violencia de género. Entonces, la evolución de la sociedad o esa problemática que cada año se va presentando ha hecho que hoy en día la responsabilidad y el derecho de daños tenga un auge más importante, que cada vez los abogados, las personas, presenten sus causas, vayan a los tribunales y alzan la voz. ¿Por qué? Yo recuerdo en aquellos tiempos, 2001, 2002, cuando nosotros como despacho íbamos a pedir la representación y sabe que yo me dedico al derecho de daños, etcétera, 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 y quiero ofrecerles mis servicios profesionales para defenderla y para buscar una indemnización acorde al daño que se le produjo. Yo recuerdo que en muchas ocasiones nos decían, yo no voy a lucrar con mi dolor. Se pensaba que el daño era producto de la divinidad y muchas personas lo siguen atendiendo, ¿no? De esa forma. Y decían, bueno, es que yo, si lo que pasó, sí, fue muy terrible, así lo quiso Dios, así lo determinó. Y yo no voy a ir a un tribunal a lucrar con el dolor, con la pérdida de un familiar. Hoy en día ya es diferente. Las personas en muchas ocasiones dicen, lo que yo quiero es que se haga justicia, que esto no quede así. En una ocasión, en una charla, un cliente en un hecho de tránsito en donde se vio involucrada una transportista, me dijo, ¿sabe qué, abogada? Es que yo no quiero dinero. Lo que yo quiero es que le cierren la forma de trabajar a esta empresa, que esta empresa jamás vuelva a poner un camión en las carreteras, que esta empresa jamás vuelva a poner en riesgo la vida de personas. Muy loable, ¿no? Su perspectiva por el daño que está sufriendo y está aconteciendo en ese momento, pero definitivamente no estaba al alcance de mí o como despacho hacer eso, por más que hubo negligencia, por más que se atribuyó responsabilidad al conductor, no había posibilidad, o sea, la responsabilidad no nos alcanzaba, la responsabilidad civil para cerrar las puertas de una empresa, para que no ponga en circulación ningún vehículo a partir de ese evento. Sin embargo, la responsabilidad civil tiene mecanismos para poder hacer frente a esa situación. Es decir, eh, para indemnizar, para poner mecanismos como puede ser la rehabilitación, garantías de no repetición, alguna sanción administrativa, incluso la revocación de concesiones en el caso de acuerdo a la gravedad del hecho. Entonces, vean ustedes cómo la responsabilidad civil juega un papel muy importante en la sociedad. Decía uno de mis maestros, bueno, es la aspirina que cura todo, porque estamos en una sociedad de riesgo y se nos pueden ocasionar daños, por supuesto, en cualquier ámbito de nuestras competencias, si vamos al doctor, si vamos al supermercado, si nos vamos de vacaciones, recuerden ustedes el caso Mayan Palas. En el tema de los condóminos hay una sentencia también reciente con respecto a la falta de diligencia sobre estas administraciones de los condóminos que ponen en riesgo a las personas. Entonces, la responsabilidad civil viene a ser como una aspirina que cura las situaciones en donde las personas les ocasionan un daño. ¿Por qué?
Pues porque el derecho de daños permea en todo, en todos los ámbitos del derecho. Derecho civil, derecho penal, derecho familiar, derecho administrativo, no se diga los temas de responsabilidad por actividad irregular del Estado, que todos de alguna manera ya lo hemos conocido, cuando el Estado causa un daño y que este daño es atribuible a sus funcionarios públicos. Entonces, vean ustedes que el derecho de daños viene a ser muy amplio, es multidisciplinario y la idea de INDECAG y de una servidora que es la coordinadora de la maestría en derecho de daños es precisamente especializarlos en el tema para quienes tengan interés. Esta maestría en derecho de daños nosotros la hemos impulsado con un proyecto muy ambicioso. Sabemos que el derecho de daños hoy en día va cada vez más en desarrollo, cada vez más hay demandas, se establecen nuevas jerarquías o nuevas clasificaciones de daños, como los daños punitivos, el daño moral, el daño al proyecto de vida. Daños que, como les decía anteriormente, no los teníamos y no los tenemos en los códigos plenamente definidos, sino que ha sido un constructo jurisprudencial que durante unos años para acá hemos tenido a bien desarrollar los que nos dedicamos a la materia con la propuesta de demandas y sobre todo tratando de crear precedentes para que la Corte reflexione y la Corte se pronuncie con respecto a estos criterios jurisprudenciales de interpretación cuando la ley no lo define de manera total o adecuada. Entonces, volviendo a lo que el tema nos ocupe, que es el tema de la responsabilidad civil, y dicen ustedes, bueno, ¿por qué habla de derecho de daños y también responsabilidad civil? ¿Qué es lo mismo? Derecho de daños y responsabilidad civil se identifica como tal. Bueno, algunos tratadistas, déjenme decirles, que hablan de la responsabilidad civil como un sinónimo de derecho de daños. En mi opinión, el derecho de daños es una disciplina en la cual permea en bastantes áreas del derecho y la responsabilidad civil solamente es una parte del derecho de daños. Es decir, sí forma parte del de derecho de daños, pero no lo es todo. El de derecho de daños viene a ser un tema en el cual se retoman eh, varios aspectos y jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sus sentencias para su construcción. Su fin último, la reparación integral del daño en cualquier área de la materia, ya sea penal, civil, familiar, no es propia de una materia determinada. Y la responsabilidad civil entra como un bracito de ese derecho de daños, que es un género, y la responsabilidad civil es una especie de derecho de daños, pero no lo es toda. Sin embargo, en la maestría que nosotros estamos preparando para ustedes y que se va a lanzar en septiembre, en otro grupo, otra generación, precisamente los vamos a ser maestros en derecho de daños con especialidad en responsabilidad civil. Entonces, son dos programas de estudios completamente diferentes. Uno es la maestría en Derecho de Daños, que ya lo tienen ustedes proyectado ahí. Inicia el 27 de septiembre en una plática magistral en donde les vamos a dar, vamos a tener un invitado especial y hablemos sobre la maestría. Y la especialidad, que es otro grupo que también tenemos con un revuelo oficial, en el cual ustedes se van a especializar en derecho de responsabilidad civil. Empezamos el próximo 27 de septiembre con la plática magistral y el 4 de octubre ya en clases. Esta maestría es una maestría completamente en línea, es una maestría en donde vienen ponentes internacionales
está establecida en su programa académico. Ahí vemos el programa académico para que podamos hacer un tipo de derecho comparado. Vean ustedes, desde el primer semestre empezamos con el ABC de lo que es el derecho de daños, empezamos con derechos humanos, con teoría general de la responsabilidad civil, porque ahí nace, en la responsabilidad civil nace precisamente, es el génesis de este tipo de derecho, el marco normativo aplicable, y posteriormente vamos aumentando nuestras estructura de clases con el objeto de que ustedes puedan tener un panorama bastante amplio y puedan ejercer tanto en la docencia como en la litigación el tema de derecho de daños. Tenemos talleres prácticos para los efectos de que ustedes sepan cómo presentar estas demandas de responsabilidad civil y derecho de daños, qué instancias tenemos para agotarlas, no solamente la vía civil, sino tenemos la vía administrativa, la vía penal, la vía laboral, la vía mercantil, tratándose de contratos, y sobre todo estos talleres de litigación que están programados para que docentes que sean litigantes y jueces nos puedan dar esas dos perspectivas. Es decir, yo como abogado postulante, ¿cómo voy y pido una reclamación en índole de responsabilidad civil? Y yo como juzgador, ¿cómo determino y cómo resuelvo estos casos de responsabilidad civil? Entonces, nuestra plantilla docente está formado tanto como por abogados litigantes y como jueces también, y también desde una perspectiva de derecho comparado. Vean ustedes que tenemos a profesores de Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador. ¿Por qué? Fíjense que en la responsabilidad civil se ha escrito poco en México. Ya en los últimos años habemos quienes nos hemos dedicado a escribir, a investigar sobre la responsabilidad civil y el derecho de daños, hemos hecho nuestros apuntes, pero antes no teníamos mucho al respecto. Yo, al menos en mi experiencia profesional, tuve que salir a otros países para especializarme, países como Argentina, Perú, España, con el objeto de poder traer ideas que sí implementé desde luego en mis demandas como abogado postulante, y que me di cuenta que estos países, Argentina, Colombia, Chile, Perú, han tenido un desarrollo doctrinal muy importante en el tema de derecho de daños y la responsabilidad civil. De ahí que hay muchos autores, hay mucha bibliografía, y, y al menos yo me he traído esos conceptos, esa bibliografía, para poder aplicarlos a mis casos. Hoy en día la maestría en derecho de daños que oferta INDECAJ pues trae a los ponentes para que les dé a ustedes como oro molido todo lo que estamos viendo en vanguardia en derechos de daños, porque se vienen daños muy interesantes. Se vienen reclamos por daños derivados de la inteligencia artificial, derivados de plataformas digitales, los smart contract. Se ven daños que la sociedad va a reclamar, y nosotros como abogados estaremos capacitados para poder llegar a litigar este tipo de cosas. Nosotros estamos capacitados hoy en día para poder asumir una defensa en relación a acoso cibernético, por ejemplo, a daños relacionados con la inteligencia artificial que hoy en día todo mundo usamos. Estos daños vienen ya se están presentando, y creo que la normativa no nos está alcanzando para que nosotros como abogados agarremos la ley y la apliquemos, porque todavía no se legisla al respecto. Hay como que propuestas todavía no concretadas, no tenemos una ley específica que trate este tipo de daños de manera particular.
Sin embargo, ¿qué nos toca a nosotros como abogados? Especializarnos y crear precedentes. Si la norma no existe, si hay omisión legislativa al respecto, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es ser un abogado inquieto, un abogado estudioso, un abogado que tenga la posibilidad de llegar a la corte con conocimiento pleno y poder crear un precedente, poder crear una tesis, una jurisprudencia a partir del caso que tú le planteas para que en lo que llega a la normativa se apliquen esos criterios jurisprudenciales. Así lo fue el caso Mayan Palas con los daños punitivos. Daños punitivos aún y cuando se ha dicho que están en el 1916 del Código Civil, bueno, yo nunca lo he encontrado como tal, específicamente. Se hizo un constructo jurisprudencial para poder aplicarlos y salieron tesis como unas, no sé, unas 10, 12 tesis al respecto y se están aplicando hoy en día los daños punitivos, aunque no lo tengamos en una situación en la norma. Por ejemplo, el tema de la culpa inexcusable de la víctima, del caso de el chico que se electrocuta, no en el caso Mayampala, sino en otro también, fue en Acapulco, en un condominio, en un espejo de agua. Es un caso que también creó un precedente y que se analizó la culpa inexcusable de la víctima y se estableció que para que se determinara esta culpa debe de haber un estándar bastante alto de culpabilidad, casi pegándole al dolo, para que se pueda determinar que efectivamente se exonere de responsabilidad. Entonces, estos son constructos jurisprudenciales que abogados especializados en el derecho de daños han llevado a la corte o a tribunales colegiados que han creado un precedente y han establecido como relevancia ese caso y se ha formado tesis o jurisprudencia. Entonces, no nos queda de otra, abogados, que especializarnos en la materia y si ustedes están interesados en el derecho de daños, bueno, la maestría es una herramienta bastante adecuada porque es la primera maestría en México que nosotros estamos ofertando con REBOE oficial emitido por la SED para que ustedes tengan esa capacitación total. El programa de estudios ha sido diseñado para que ustedes tengan tanto la teoría como la práctica. Es decir, les vamos a dar todas las herramientas para que conozcan a fondo lo que es el derecho de daños y cómo se aplica y cómo se lleva ante los tribunales estas defensas que hoy en día cada vez son más interesantes y sobre todo la intención siempre y el fin último del derecho de daños es proteger a las clases vulnerables. Cuando existe una víctima y ésta realmente ha resentido un daño, esta debe ser reparada, sobre todo si su daño colma los requisitos de la responsabilidad civil que hemos estado viendo en esta pequeña charla y para que ustedes amplíen sus competencias, porque no solamente estamos enfocados al área civil, sino a todos los ámbitos del derecho en donde se pueda producir un daño y que sepan ustedes cómo reclamarlo y sobre todo cómo pedir su reparación para que esa víctima quede indemne, es decir, indemne significa sin daño, que no lo resienta, que se trasladen esas consecuencias que el daño produjo a una persona, ya sea física o moral, a quien se le imputa esa responsabilidad. Y bien, bueno, voy a iniciar con dar respuesta a algunas preguntas que han estado en el chat para que veamos. Dice, no, la transmisión era a las 9, chicos, perdonen ustedes. Nuestra transmisión va a ser a las 9 de la mañana. Aquella ocasión fue porque el juez Sandoval no podía a las 9, entonces es a las 9 nuestra transmisión. A ver, dice una pregunta. ¿Un alumno que manoseó a una alumna por parte de la escuela tiene alguna responsabilidad? Bueno,
Aquí en el tema de la responsabilidad civil abarca, sí, desde luego, a los directores de escuelas. Tenemos un artículo determinado en donde dice el deber de garantía y seguridad de un director de escuela con respecto a lo que pasa en el interior de los centros escolares. Sí se puede transmitir o trasladar la responsabilidad siempre y cuando se demuestre que no hubo ese deber de diligencia o de probidad en la vigilancia de los alumnos. ¿Podría existir responsabilidad del centro educativo con respecto a estas actuaciones? Sí, sí podría. Sin embargo, los elementos de la responsabilidad es la prueba, es probar que ese deber de diligencia no se tomó en cuenta por parte del director de escuela y que estos sucesos se están dando de manera reiterada o que fueron acontecidos eh, sin vigilancia y sin diligencia por parte del centro escolar. Dice, saludo cordial a doctora Marisol, muchas gracias. Lili Gómez, como siempre, un gusto saludarte. Un cariñoso saludo desde acá de México. Lili Gómez está en Colombia y siempre nos sigue. Muchas gracias, Lili. Bueno, el siguiente, un trabajador que, que repara, no, un trabajador que repara aire acondicionado en fábricas es negligente o no usa su equipo de protección, de acuerdo a las normas, recibe una descarga que lo impulsa y cae a la azotea y aterriza sobre un vehículo y obviamente lo daña. Tiene responsabilidad civil el trabajador y debe pagar por los daños al vehículo. Qué interesante pregunta, porque ahí estamos hablando de dos causas, ¿verdad? Eh, con respecto al equipo de, eh, de protección, primero, para eximir a la empresa de responsabilidad, se debe de acreditar que la empresa le entregó el equipo y sobre todo que existió esa orden de la utilización, es decir, que yo te entregué guantes, te entregué casco, te entregué todo y lo recibiste en una bitácora de recibo para exonerar a la empresa de responsabilidad en el caso concreto. En el caso, en el segundo evento que cae y causa un daño a un vehículo, definitivamente la responsabilidad recae en el patrón. La norma es muy clara cuando nos dice que el patrón es responsable sobre los daños causados por sus trabajadores. Es decir, él estaba en jornada laboral cuando estaba realizando esa actividad. Esa actividad la estaba realizando por subordinación. Un jefe le estuvo diciendo, ¿sabes qué? Lo contrató, tú te vas a dedicar a reparar aires acondicionados y entonces, bueno, te doy el material, empieza a realizar tu trabajo. Si en el trayecto del trabajo él causa un daño a alguna otra persona, el patrón es obligado, solidario, a reparar los daños sobre sus obreros dependientes. Definitivamente esto es un tipo de responsabilidad que llamamos objetiva, es decir, independientemente de que yo no causé el daño, porque yo soy el patrón, yo generé un riesgo. ¿Cuál fue este riesgo? Bueno, el que esta persona esté reparando aire acondicionado y que no vigile con respecto a la utilización de su indumentaria o equipo que yo le proporcioné y si causó un daño, yo soy patrón, obligado, responsable y solidario con respecto a los daños que causó mi trabajador. ¿Vale? Siguiente pregunta. Me gusta estos encuentros jurídicos porque la idea precisamente es que ustedes, como ahorita estén haciendo preguntas en estas charlas, porque de acuerdo a la expertise que yo he desarrollado en el tema de responsabilidad civil y derecho de daños, los invito a que ustedes participen y sobre todo nos transmitan sus inquietudes
y si se interesan en la maestría en Derecho de Daños, bueno, les va a encantar. Estos programas los vamos a estar llevando a cabo cada miércoles y vamos a hablar de muchos temas. Por ejemplo, la próxima cápsula o transmisión, vamos a hablar del derecho de la reparación moral, el daño moral y su reparación. ¿Cuánto vale el daño moral? ¿Cómo un juez le va a poner precio al dolor de una persona? Eso es lo que vamos a atender la próxima semana. Dice, si un camión de transporte público se pasó el alto cuando venía en contraflujo y ocasionó una colisión con un motociclista que perdió la vida, ¿también se puede demandar en la vía civil? Sí, por supuesto. Y te voy a decir por qué, independientemente de que este asunto, por la característica que falleció el motociclista, se haya ido a la investigación ministerial por el fallecimiento de este, hay posibilidad de llevarlo a la vía civil, sí, en contra del propietario del vehículo causante del daño, en contra de la empresa aseguradora que causó el daño, si esto se dio en una situación de, eh, de carreteras concesionadas, pues a la concesionaria, si es un vehículo de transporte público, incluso también se puede demandar al fideicomiso, que es el que se encarga de donde llega todo, ¿no? Todo el tema del peaje. Entonces, sí se puede, definitivamente. De hecho, eso es lo que mm, se hace más de forma común, porque en algunas ocasiones la indemnización por reparación del daño en la instancia penal no llega a una reparación integral, porque a veces los jueces penales aplican el método de topes y tarifas que se establecen en los códigos para poder determinar la responsabilidad civil. ¿Se acuerdan que anteriormente en el código, en la Ley Federal del Trabajo, para quienes no son tan jóvenes y que estudiamos más o menos por los años 90, la Ley Federal del Trabajo decía que por fallecimiento de una persona había que pagarle 730 días el salario mínimo? 730 días era nada. Hoy en día se hizo una modificación a la Ley Federal del Trabajo y dice por fallecimiento 5,000 días. Ya no es tan mal, pero la Corte ya ha determinado que el, los topes, tarifas, techos y pisos para determinar una responsabilidad y una indemnización son inconstitucionales. Entonces, en la responsabilidad civil, si tú sacas ese asunto de la instancia penal a la vía civil, el juez civil va a ver indemnización, va a haber reparación del daño hacia la víctima. Y esto te va a favorecer porque el monto de la indemnización va a ser mayor que si lo dejas en la instancia penal. Entonces, se recomienda incluso que este tipo de asuntos puedas tú presentarlos independientemente de que se esté llevando por la vía penal, por la cuestión del homicidio, que se vaya por la vía civil para que obtengas una indemnización mayor y sobre todo se repare de manera integral el daño. Mari, buenos días, perdonen la interrupción. Ya saben que llega uno a la edad donde tenemos muchas citas médicas tempranito, pero ya estoy aquí. Oye, fíjate, Mari, que tocando este punto que estás mencionando de la materia penal en redes sociales, Omar dice, como asesor jurídico, ahorita que hablas de la cuestión penal, como asesor jurídico en etapa intermedia, ¿cómo podemos obtener la póliza de seguro del transporte que impactó el vehículo de mi asesorada y que está lesionada para intentar la vía civil de daños? Ya ves que pasa esto. Ya ves que las aseguradoras generalmente en materia penal como que se hacen omisas para presentar la póliza. Así es, y eso sucede también en la instancia civil. A ver, te doy dos tips. Uno, todas las aseguradoras tienen una unidad especializada. La unidad especializada
de esta aseguradora casi siempre tiene sus oficinas en la Ciudad de México. Hay que presentar una reclamación y una solicitud ante esa unidad especializada con la firma, o sea, tal cual, un escrito libre en el cual dices yo soy fulano de tal, fui afectado por motivo de un accidente, narras el hecho y ahí le vas a pedir que te dé la póliza de seguro a la aseguradora, pero también las condiciones generales de la póliza. Ellos tienen 30 días para darte respuesta. En el caso de que no te dan respuesta, tú con ese documento le puedes pedir al juez que libre un oficio para que ella la expida. Ya sea en la instancia penal o en la instancia civil, el juez lo tiene que hacer porque tú estás acreditando que ya lo solicitaste. Ahora bien, en el caso de que ellos no lo exhiban, eso es imputable a la empresa aseguradora. Ya tenemos algunos precedentes en donde si no exhiben las condiciones generales o si no exhiben la póliza, les perjudica en el juicio y se tienen por reconocidos los hechos que tú estás determinando para la procedencia del pago de la indemnización. Y es una sanción que hoy en día ya les ha afectado y se ha tomado ya en sentencias como una conducta ilegal procesal en la cual las aseguradoras están siendo sancionadas por esas omisiones, incluso al pago de daños punitivos. Y esa es la parte importante y que no se deben de quedar, estas charlas, como lo decía mi querida Marisol, se van a estar desarrollando todos los miércoles, pero no se trata de solamente venir por el tip, digo, y así lo digo, para el asunto que tienen en este momento. Yo creo que la parte fundamental, Marisol, de la especialización con la maestría es poderlo hacer nosotros de forma directa, saber cuáles son las estrategias que vamos a implementar nosotros en esta materia, ¿no? Así es, por supuesto. Y es que lo que nosotros hacemos con estas charlas, pues así, es despertarles la curiosidad, porque la responsabilidad civil de la cual hablamos ahorita, los elementos y todo eso, esto nada más es algo introductorio, porque para abordar esos temas de responsabilidad civil, pues imagínense, si ustedes ya vieron el programa académico, responsabilidad civil, el simple módulo de derechos humanos, es 4 sesiones de 9 a 1 de la tarde. Entonces no lo podríamos abordar en estas transmisiones que duran 1 hora. Es con la idea de que ustedes se interesen en el programa, sepan qué es lo que hacemos los que nos dedicamos a la responsabilidad civil y al derecho de daños y que si les interesa digan yo quiero. Entonces puedan a inscribirse a la maestría. Seguimos con las preguntas. Dicen, un contrato de prestación de servicios para adquirir una casa habitación, si el prestador no cumple con su obligación de adquirirla en determinado plazo, se actualiza la responsabilidad civil y se puede exigir una indemnización, por supuesto. Esta responsabilidad civil deriva del incumplimiento del contrato, de una relación contractual, es decir, un pacto en el cual se incumplió y obedece precisamente a la responsabilidad civil para demandar ya sea la resolución del contrato y la devolución de lo pactado, penas convencionales de acuerdo a lo pactado, intereses moratorios por la tardía de la entrega, etcétera. Claro que sí, se puede mandar en responsabilidad civil, pero desde la óptica, desde una responsabilidad civil contractual. No sé si tenemos otras preguntas. Vamos una y una en el tema de los que están en transmisión en vivo por YouTube. ¿Hay alguna otra? O yo les sigo con el chat. Están preguntando de la maestría, pero ahorita al final les damos la información de la maestría, ¿te parece? Ajá. Luego, en un comentario donde yo hablaba sobre los daños que son diferentes ahora que hace 20 años, dice que hay más susceptibilidad, más violencia en el mundo o una estadounidización del derecho en carácter cultural imperial. Sí, sí, puede ser un poco de todo. Me gusta tu comentario porque efectivamente los daños punitivos, si ustedes leen la sentencia del Mayan Palace, viene muchas tesis
de los Estados Unidos, de los casos que se han realizado en Estados Unidos en respecto a daños punitivos. Sin embargo, los daños punitivos de aquí de México no son los mismos de los daños punitivos que se actualizan en Estados Unidos, nada que ver, hay una polaridad tremenda. Sin embargo, la esencia pues es una condena ejemplar para determinar que una sanción es muy reprochable hacia quien causó el daño y por eso se le está imponiendo ese castigo ejemplar. Y sí, sí hay más susceptibilidad, la gente cada vez se anima más a demandar sus daños, a pedir la reparación, y no solamente la reparación económica, sino el tema de una disculpa pública, algún mecanismo de no repetición, una cuestión simbólica, el conocimiento de la verdad, el derecho al olvido, todo ese tipo de situaciones que antes no lo veíamos, hoy en día ya se están presentando en los tribunales y hoy en día cada vez hay más gente que quiere reclamar sus daños. Dice la siguiente, tengo un vecino que fuma sustancias, al parecer hierba verde, y no puedo abrir mis ventanas. Eso sería un daño porque mi familia lo inhala. Sí, sí podría ser un daño. Esto sí, hay que ver el tema. Si tú vives en un condominio, hay que ver el reglamento del condominio, que seguramente va a establecer que no se pueden inhalar estupefacientes y sustancias de esta naturaleza. Y sí, podrías iniciar un juicio de responsabilidad, sí, por supuesto, de acuerdo a esta normativa. Acuérdate que el hecho ilícito se configura por contravención a una norma. Si fumar la hierba verde va en contra de la norma, ya sea por el reglamento del condominio, por disposiciones del orden público, y se está causando un daño, lo que debes de acreditar es que se está causando este daño con motivo de que se fuma esta sustancia para que sea procedente el pago de la indemnización y que tu juicio pueda prosperar. Luego, Mari, y sí, retomando un poquito para aquí para redes sociales, Moni Flores Padilla, ella todavía no se encuentra ante órgano jurisdiccional, todavía están con el Ministerio Público. Pregunta, ¿al Ministerio Público también le puede pedir que le requiera a la aseguradora que exhiba la póliza? en la etapa de investigación, Ajá. sí, sí, también. Acuérdense que el Ministerio Público, si tú eres víctima, el Ministerio Público tiene todas las facultades, todas las herramientas necesarias para poder investigar el hecho. O sea, todo. Lo que no pasa con nosotros, simples personas de a pie, en donde para pedir información no te la dan de manera oportuna, pero el Ministerio Público, al ser una autoridad investigadora, tiene todas las herramientas para solicitarlo y sí, sí lo puede hacer. Nada más es cosa es que tú como víctima, o sea, tengas ese carácter, puedas apersonarte y pedírselo con el fundamento, ¿no? De que necesito que esta póliza llegue a la carpeta de investigación para que podamos garantizar sobre todo el tema de la reparación del daño. Ahí está, Moni. Para que vean que también estamos leyendo a los que nos siguen en redes sociales y ojalá los que nos siguen en redes sociales y ustedes también que están dentro de Zoom nos ayuden a compartir estas transmisiones porque más allá del aspecto de la maestría, el aspecto jurídico, también es este tema, considero Marisol, no sé si estés de acuerdo que es de un carácter social. ¿Cuánta gente puede estar sufriendo por un accidente, por una circunstancia así, que requiera esta asesoría, que requiera esta atención legal? Y les comparto, mi querida Sol, lleva esos asuntos también para personas bajos recursos con unas condiciones especiales y también toda esta parte del coaching para abogados, ¿no? Mi querida Sol, toda esta parte de consultoría. Así es, el despacho que yo represente se llama Indemne, lo pueden buscar en redes sociales para que nos sigan. Ahí yo subo muchos comunicados, subo mucho tema, casos prácticos, casos que hemos llevado, testimonios de nuestros clientes. Se llama indemne.com, lo pueden encontrar así en redes sociales. Y
También para abogados que están interesados, les llegó un asunto de esta naturaleza y necesitan colitigar con nosotros o una asesoría, con todo gusto los podemos atender. Es indemne.com. En un momento más les pongo los datos. Luego, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad civil objetiva y subjetiva? Fíjense, esta pregunta es muy interesante y muy técnica. Eh, la responsabilidad civil objetiva y subjetiva se diferencia porque en una implica la conducta, la situación subjetiva de la persona en el cual se causa el daño. Y en la otra, en la objetiva, atiende al uso de mecanismos peligrosos que por su naturaleza causen daño. Ejemplo, un ejemplo de responsabilidad subjetiva es la mala praxis médica, porque ahí intervino la capacidad de la persona, es decir, esa negligencia, eso no atender al protocolo establecido y por el cual se causó el daño. Un médico que suministra la anestesia de manera inadecuada tal vez no haya querido producir el daño, sin embargo, por falta de capacidad o por negligencia no lo hizo bien, tiene que ser responsable de su daño. Se tiene que demostrar que él no actuó conforme a la norma o al protocolo que le era obligado a atender. Esa es la responsabilidad subjetiva. Y la responsabilidad objetiva, independientemente de esa culpa o negligencia de la cual acabamos de hablar, se produce el daño por el uso de un mecanismo peligroso, es decir, un vehículo automotor, la descarga eléctrica, algún tema de máquinas peligrosas. Entonces, si el daño se produjo, independientemente de cualquier culpa o negligencia de quien lo operó, él es obligado a responderse de ese daño. ¿Por qué? Porque efectivamente se generó un daño, tú estás poniendo en circulación un riesgo, un elemento riesgoso, un mecanismo riesgoso, y es por ello que que esa persona tiene que responder del daño. ¿Ya inició la maestría? No, la maestría todavía no inicia el 27 con una plática magistral y las clases el 4 de octubre del año 2025. Así es, aquí está la información, ya tendremos la sorpresa de quién va a dar la conferencia inaugural del 27 de septiembre, va a ser virtual e inician las clases formalmente, como dice mi querida Sol, con la primera materia el 4 de octubre. Es importante mencionarles que en específico esta maestría en particular solamente se imparte de manera virtual, no como otras maestrías en INDECA, que también tenemos la modalidad presencial. ¿Cuál es el plus del por qué esta maestría se imparte solamente de manera virtual? Porque tenemos ponentes internacionales, tenemos ponentes de Colombia, de Chile, de Argentina, y muy probablemente la conferencia inaugural la esté dictando algún español, ¿no, Mari? Entonces ya estamos checando ese tema. Entonces ahí está toda la información. Son 24 materias divididas en 4 semestres. Todas las clases son de 9 a 13 horas y fíjense, la tecnología nos ayuda mucho y para ustedes es un gran plus. Todas las clases se graban a efecto de que ustedes puedan repasarlas después, puedan escucharlas después, se les comparten esas grabaciones de las clases durante el tiempo de la maestría, ¿sale? Entonces, por eso recalco esta parte que solamente la tenemos en este momento de forma virtual por los docentes internacionales con los que cuenta esta maestría. Entonces, ya está toda la información para que ustedes puedan inscribirse y entrar. Y fíjate, Mari, no sé, ahí qué te parece ahorita que Ale proyectó una imagen del curso que se está dictando ahorita en 3 semanas, los días lunes y martes. Aquí están. Fíjense, este curso acaba de iniciar. El lunes 1 de julio todavía pueden ingresar, retomar estas clases. Afortunadamente, como les comentaba, tienen la posibilidad de adquirir las grabaciones de esas clases que ya pasaron y termina precisamente casi cuando inicia la maestría el 29 de septiembre. ¿Por qué comento este curso? Porque ustedes todavía pueden ingresar en donde son 3 módulos: eximientes de la responsabilidad civil, teoría de la causalidad y la investigación y argumentación en el derecho de daños.
porque, a ver si no me mata Sol, los que todavía se puedan inscribir a este curso, estén interesados en inscribirse a este curso va a ser, aparte de que van a tomar las clases, aparte de que van a llegar ya con conocimiento a la maestría, aparte de todo ello, Sol, no sé si estés de acuerdo, los que se inscriban, esto se les tome como su inscripción a la maestría, entonces tienen un doble plus. Van a aprender, van a tener este curso, van a tener acceso a este curso y aparte se van a ahorrar lo de la inscripción. Entonces, de verdad, vale muchísimo la pena que se inscriban a este curso. Son 12 sesiones estamos hablando que son 5 horas por 4, 20, son 60 horas de curso. O sea, nada más para que vean cuántas horas son las que ustedes tendrían todavía para poderse inscribir, ¿sale? Estos cursos se dan los días lunes y martes de las 18 a las 21 horas, ¿sale? Soy de Panamá, podemos inscribirnos. Hay que dejarles aquí el número, Ale, hay que pegarles el número para, mi número, Ale, específicamente para la información para los alumnos extranjeros, porque déjenme presumirles que tenemos alumnos colombianos en nuestra primera generación de la maestría en Derecho de Daños. Sí pueden inscribirse, ¿sale? Entre semana, ¿cuándo la van a abrir? Por si estamos en otra o qué opción hacer. Ahorita, este año, la vamos a abrir solo en sábado y en febrero estaríamos abriendo grupo entre semana, Mari. Exacto, en febrero, en grupo de semana. ¿Sale? Entonces, me están preguntando si se respeta esto del curso de los 1,399. Sí, porque estamos haciendo ahorita esta promoción para todos ustedes. Y ya les pusieron, Lisandro, ahí mi número 55. Bueno, creo que ustedes tienen que marcar primero 52 cuando es del extranjero, después 55, 41, 30, 31, 90, para que te dé la información de cuánto pagarían en la conversión de la moneda. Y sí, les vamos a respetar esta semana, porque ya hoy es miércoles, para que se integren a la clase del siguiente lunes, el costo de 2,399 por los 3 módulos. O sea, y que les quede claro, es el curso y el pago de su inscripción. Pueden pagar con tarjeta de crédito, también pueden pagar con tarjeta de crédito. Les mandamos la liga para que puedan hacerlo. Entonces, fíjense, y no se va a empalmar con el tema de su maestría, porque terminamos esto, este, e inician su maestría. Aquí ya les dejaron mi teléfono, se los dejo, me mandan mensaje de WhatsApp y les mandamos toda la información. O Ale, ¿me puedes ayudar a pegarles la liga de inscripción del curso, por favor? Para que puedan inscribirse y con ello obtienen el curso. Háganlo lo antes posible y les voy a decir por qué. Hoy que es miércoles, jueves, háganlo a más tardar entre hoy y mañana, viernes. Les sugiero para qué, para que les podamos mandar las grabaciones, las 2 grabaciones que ya pasaron y entre el sábado y domingo vean esas grabaciones, estén al tanto de lo que van y el lunes puedan integrarse perfectamente al curso. ¿Sale? Entonces, ahí está la oportunidad, de verdad no lo dejen pasar, es algo que se está trabajando mucho. La semana pasada lo hablábamos con el maestro Jorge Sandoval Romero, es una materia que se va a explotar muchísimo, hay que hacerlo. Entonces, pues ahí está la información, mi querida Sol, creo que es una gran promoción para todos ellos. Sí, y volviendo al curso que estamos hablando de lunes y martes, en el cual estamos viendo eximentes de responsabilidad, teoría de la causalidad y la investigación en el tema de responsabilidad civil y derecho de daños. Fíjense que es oro molido, porque lo que les estamos dando en estas tres sesiones o tres apartados de la responsabilidad civil es meramente práctico. Ahorita ya estamos abordando casos prácticos, cómo se realiza. Y ayer, por ejemplo, estuvimos analizando una sentencia de un caso en donde se analizó la culpa inexcusable de la víctima, pero ya con video, con sentencia, con documentos físicos, en donde el juez lo analizó y estuvimos abriendo un debate muy rico, Cris, en donde todos decían, bueno, es que mi criterio así, mi criterio yo lo hice de esta manera, yo lo hice de otra manera, y se abre un debate muy interesante porque muchas de las personas tienen muchas inquietudes y es precisamente
Eso es lo que pretendemos en esas clases, que esas inquietudes se disipen y sobre todo con documentos reales, sentencias que se han resuelto en tal o cual sentido para dar ahora sí que respuestas a esa inquietud. Así es, entonces estas son charlas, pero de verdad los invitamos al curso porque además van a compartir con los ponentes, pero además con los compañeros que están especializándose en la materia. Entonces, ahí está la información, más consentidos no pueden estar. Tienen ese curso y obtienen por el curso la inscripción. Creo que es muy buena promoción hoy para todos ustedes, ¿no, mi querida Sol? Así es. Así es, claro que sí. Y bueno, estamos sobre el tiempo, Cris. Hay Así es. todavía unas preguntas sobre el chat, pero desafortunadamente no la podemos responder en este momento. Pero ¿qué les parece si la próxima transmisión que hablemos sobre el daño moral podamos abordar algunas de estas que tienen relación, que ya estoy viendo que tienen relación? Entonces, el próximo programa que va a ser el miércoles a las 9 de la mañana. Vamos a hablar del daño moral y cómo probarlo, cuánto vale y qué procede. Es un tema sasazo porque es lo que más se pregunta, cómo se tasa o cómo se mide el daño moral y cuáles son los elementos para determinar la cuantificación. Eso lo vamos a ver la próxima sesión del día miércoles. Pues ahí está la información, ya agéndense todos los días. Miércoles, aquí vamos a estar a las 9 de la mañana con ustedes, con diferentes temas. En algunas transmisiones va a tener mi querida Sol algún invitado especial para seguir hablando del tema. Y bueno, espérame, la promoción de este curso, ¿hasta cuándo estará vigente? Hasta el domingo. Se los vamos a dejar de aquí al domingo la promoción del curso para que puedan inscribirse e ingresar a la siguiente sesión, que es el día lunes, y puedan estar desarrollando todas estas clases, ¿sale? Entonces, ahí está la información y nos vemos entonces, mi querida Sol, para el próximo miércoles. Claro que sí. Y bueno, ya saben que esto es Respondiendo al Daño, donde las víctimas encuentran su voz y los abogados su formación. Yo soy Marisol Martínez, fue un gusto estar con ustedes. Así es, muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles con la doctora Marisol, ¿sale? Ahí les dejamos ya toda la información, cualquier duda también les hemos puesto el teléfono, ¿sale? Para que me manden mensajito de WhatsApp y les comparta la información, ¿sale? Pues muchísimas gracias a todos. Cata, siempre ahí, ahí, al pendiente. Abel, saludos. Diana, los demás, Sebastián Villanueva, los demás ni nos prenden la cámara. Ah, Jesús Malacara, que andaba de viaje, no sé en dónde, andaba en Estados Unidos de compras. El licenciado Daniel. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mari. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Cris. Ya les mandé al chat los datos de la página de mi despacho y mi número telefónico para que quien quiera me pueda consultar directamente. Gracias. Gracias. Bye.